Esta posición de mirada siempre regresiva, siempre de querer volver al pasado, lo que fundamentalmente viene a sostener es un sentimiento mítico, de mito, mitológico con respecto a la realidad humana, ¿sí? Por eso se sufre, digamos, esta situación, y lo que no se termina de aceptar es esta falta, esta carencia de haber nacido, de haber salido de este lugar, y esto es muy típico, digamos, en el campo de la neurosis, ¿no? Esto va a decir, bueno, la relación con la madre deja huellas imborrables, ¿no? Entonces, esto es lo que viene, digamos... Sí, acá habla del tema de la mitología como logos, que dice la realidad a partir de las relaciones de los dioses como juego de fuerzas personalizadas. Exacto, ¿sí? Ahí está el tema que después... O sea, porque el niño va a vivir, digamos, una situación paradójica que va a ser, por un lado, el no querer desprenderse de su mamá, de su relación, ¿no? Pero el otro lado también el deseo de estar en el mundo, de estar en contacto, ¿sí? Entonces todo el tiempo juega con este entrar y salir, entrar y salir. El tema es que, vamos a decir así, es un juego paradójico en el sentido que desde el punto de vista psicológico va viviendo esta situación sin ser consciente, mientras biológicamente, porque está programado, o sea, 1 año, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 años. O sea, pasaron 10 años cuando, que tampoco todavía hay conciencia, digamos, donde él hace todo el tiempo este juego, ¿no? O sea, es como si durante el día, con los amiguitos, cuando llega la noche, la tardecita, quiero estar con mamá, quiero estar en familia, sí. ¿no? Esta cuestión de volver, ¿no? O cuando todavía más o menos son chicos, que esta cosa de que se prenden, se abraza a la mamá, ¿no? Sea al papá, que hablamos también, este amor ambiguo de que un día ama a uno y odia al otro, Sí. y después viceversa, digamos, tiene que ver con estas relaciones de adhesión y de identificación que va produciendo. Entonces, en ese movimiento, lo que no está ausente es ese sentimiento que le permite percibir justamente ese estado de alejamiento, ¿sí? Inevitable. Y esto es lo que... Sí, porque va a estar cada vez más inmerso dentro de lo que es el estado social. Exacto. Entonces es como que se va desprendiendo, se va alejando cada vez más de su origen. De su origen, porque por otro lado vamos, imaginemos, el bebé, ¿no? Tiene todas las atenciones, como habíamos leído, ¿no? Es esa célula narcisista donde yo y mi mamá somos uno, ¿no? No hay yo separado, ella y yo, no hay conciencia de eso. El único que necesita en el mundo soy yo, y por lo tanto la única que existe en el mundo, la que puede venir a asistirme soy yo, es ella, ¿no? Porque no existe otro, no existe. Ese es el estado ideal de la cual habla este texto, ¿sí? Entonces, ese proceso inevitable de transformación, de despegarse, de desvincularse, para también ir transformando ese proceso de cómo se va vinculando la madre con el hijo y el hijo con la madre, que es inevitable, ¿sí? Y después ese proceso que lo va a llevar a la socialización, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo que de alguna manera habla este texto, en el sentido de que todo el tiempo el niño quiere volver, fundamentalmente. Y es lo que más extraña. ¿Por qué? Porque a medida que va evolucionando en su condición humana, esa falta de alguna manera se va como profundizando. No en el sentido cuantitativo, sino en el sentido cualitativo de la vida. Me estaba pensando inclusive hasta en momentos en donde estamos enfermos, inclusive siendo adultos. No, exacto. Teniendo los padres vivos, o aún en un estadio de quizás demencia o amnesia y demás, igual se vaya a los padres, inclusive personas de edad avanzada
donde de repente se acuerdan de sucesos de cuando eran chicos y no se acuerdan de lo que hicieron ayer. Exacto. Esta cuestión, ¿no? que Sí. más allá de los chicos, digo, cómo este fenómeno alcanza también a cuando uno llega a tocar la vejez. Exacto, porque esto también está bueno lo que está diciendo, porque en realidad mientras uno viva, porque por ejemplo allá en el trabajo en el geriátrico, que a veces, ahora ya no, pero al principio me llamaba la atención, gente de 90 años, ¿no? Que de repente se da la conversación y qué sé yo, sí, porque con mi papá, o sea, ¿no? Esta cosa de que, por un lado, uno ya es adulto, pero siente que uno no deja de ser hijo de, y aunque no estén, después uno habla siempre del lugar de hijo en relación a este aspecto de la vida. Sí, vuelve ¿no? a una cuestión infantil, digamos, a una posición infantil. Sí. Al lugar de origen donde se estuvo bien, a este paraíso, a esta génesis armoniosa donde se sentía placer absoluto. Es claro, exacto. Porque lo que se va a jugar fundamentalmente en esta etapa del niño es que como no hay conciencia, porque también la conciencia podríamos decir que es un proceso de formación en tanto y en cuanto cómo se va constituyendo esa relación con el lenguaje, ¿no? Que el niño va a ir, digamos, lentamente como tomando conciencia, ¿no? Pero siempre es del orden de lo inmediato. No hay registro, eso va a venir después. Donde sí se produce un quiebre muy importante en el sentido de una definitiva separación, vamos a decir así, es en la etapa preadolescente, ¿sí? Donde emerge, por una cuestión biológica, digamos, toda la alteración erótica que el cuerpo va a sufrir, digamos, ¿no? Que ahí ya sería otro factor, y bueno, ya es otro tema que tendríamos que entrar en la parte de adolescencia. Pero de ahí para atrás, digamos, ¿no? El niño no deja de experimentar emocional y sentimentalmente ese proceso de alejamiento, ¿sí? De cuando era bebé, ¿no? Pero que a su vez tampoco tiene conciencia de ese proceso. Que solamente, porque este es otro detalle interesante, solamente él va a dar cuenta de esa situación cuando, por ejemplo, él vea que otra mamá le está dando el pecho a un bebé. Entonces recién ahí él va a dar cuenta de que él era un bebé y que a él le pasó lo mismo. Sí. ¿Sí? O cuando la madre venga y le cuente algo de su o cuando tenga un hermanito. Bueno, y vea a la madre también. Bueno, exacto, pero ahí aparece el tema de los celos, la envidia, que también quiere la teta. Esto pasa generalmente cuando se dan dos embarazos muy seguidos, digamos, ¿no? Y el tema de que la mamá venga y le cuente de cómo era su infancia, ¿no? Esto también es muy movilizante en el sentido de que ahí puede dar cuenta de que tiene un pasado, tiene una historia, pero que no sabe de esa historia, que esa historia se la tienen que contar, ¿sí? ¿Por qué? Porque para él hay algo ahí que está perdido y que no va a poder volver a recuperar nunca más, pero sin embargo sí hay un sentimiento, o sea, esto que vos haces hincapié, ¿no? En tratar de cómo a través del relato que te puedan hacer de la historia de esa gestación, cómo fue el embarazo, qué cosas pasaron.